Bajo esta tela escondo el suplemento más económico y al alcance de todo el mundo para conseguir que puedas correr un poco más rápido, o al mismo ritmo con lo que lo haces, pero sobre todo con menor esfuerzo percibido. Quédate conmigo y te lo muestro tras la presentación. Aquí lo tienes. No es magia y mucho menos una tomadura de pelo, porque estoy hablando del oxígeno y cómo sacarle mayor partido, pero no de la cantidad de oxígeno que eres capaz de ventilar por tus pulmones. Es de sobra conocido que no somos capaces de utilizar el 100% del que inspiramos. Por eso, cuando nos medimos la saturación de oxígeno con un pulsioxímetro de dedo, no alcanzamos nunca saturaciones del 100%. Entre un 2 y un 3% se desperdician antes de llegar a la sangre. Pero es que además, cuando hacemos ejercicio físico, este oxígeno debe llegar al músculo para que sus células puedan generar energía. Y ahí hablamos ya de porcentajes de saturación mucho menores, en torno al 70%. Y claro está, cuando comenzamos a correr y producir energía, ese oxígeno se gasta y requerimos mayores cantidades. Por eso se acelera nuestra respiración para introducir mayor cantidad de oxígeno por unidad de tiempo y aumenta nuestra frecuencia cardíaca para bombear más cantidad de sangre, ya que en sus glóbulos rojos es donde lleva el oxígeno. Y este va unido a la hemoglobina y lo lleva hasta la última célula de nuestros músculos. ¿A qué me refiero entonces con suplementarnos con oxígeno? Pues a que seamos capaces de hacer que llegue más oxígeno a esas células y como sabemos que el oxígeno contenido en el aire, al menos hasta ahora, es gratis, pues listo. Bueno, la trampa viene aquí. Es gratis, pero nos costará un poco de esfuerzo por nuestra parte. Os voy a hablar en este vídeo de cómo podemos hacerlo. Para ello voy a echar mano de los datos que arrojó mi reloj en un entrenamiento progresivo similar al entrenamiento del vídeo que subí el otro día y que os dejo por aquí arriba el enlace. Pero en este caso he utilizado un gadget que utilizo de cuando en cuando, que ya hemos visto en este canal y de que os dejo también un enlace al vídeo. Os hablo del Hummun, que es un gadget que va a medir nuestra saturación de oxígeno muscular. Es conocida como SmO2, pero directamente en el músculo, que es lo que nos interesa. Para ello hay que colocar el dispositivo en un músculo que trabaje mientras corremos. En mi caso lo llevé colocado en el cuádriceps. Lo llevo sincronizado con mi reloj deportivo y mientras corro voy viendo en pantalla en todo momento el ritmo al que voy, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno muscular. Esta saturación de oxígeno mide el porcentaje de oxígeno que contiene la proteína transportadora, en este caso la mioglobina, y directamente en el músculo. Estos valores varían con el ejercicio en función de la relación entre el oxígeno que aportamos y el oxígeno utilizado. La principal aplicación es para deportes cíclicos de cierta duración, como puede ser en este caso la carrera o el ciclismo. La información que nos aporta tiene que ver con el esfuerzo, como también pueden ser las medidas de lactato en sangre, de la frecuencia cardíaca o del VO2 max. Pero estas nos indican cambios a nivel de todo el organismo, mientras que la información que obtenemos aquí es del músculo concreto sobre el que está recayendo el esfuerzo. Como en el vídeo anterior del entreno progresivo, os muestro primero la gráfica del resumen de la salida. A la izquierda podéis ver el recorrido, los cambios de color marcan la intensidad del azul intenso, que sería el ritmo más lento, al rojo intenso, que sería el ritmo máximo. Podéis observar en la tabla cómo en cada kilómetro está relacionado con un ritmo medio del kilómetro, de la frecuencia media y de la máxima frecuencia cardíaca alcanzada. Como información os diré que la frecuencia máxima cardíaca que tengo sacada de una prueba de esfuerzo son 173 pulsaciones por minuto.
En la siguiente gráfica vamos a ver cómo afecta esta saturación de oxígeno muscular en el entrenamiento. El ritmo que llevamos lo tenemos en sombreado gris, el incremento de la frecuencia cardíaca en una línea roja que lleva de la mano que aumente la concentración de hemoglobina, que es la encargada de llevar el oxígeno al músculo y que aquí en la gráfica está marcada con la línea azul. La línea verde nos informa de cómo se va comportando la saturación de oxígeno en cada momento y esto es lo importante. Los colores de abajo con su leyenda nos informan de si ese suministro de oxígeno es el adecuado para la demanda que está teniendo el músculo o por el contrario estamos teniendo carencia y produciendo más lactato. El lactato es producido por nuestro metabolismo como desecho por la utilización de glucosa para producir energía, mientras que una mayor utilización de grasa como combustible no lo produce. El aumento de la concentración de ácido láctico ocurre cuando la demanda de energía muscular sobrepasa la disponibilidad de oxígeno en la sangre. Y para producir energía a través de los ácidos grasos tiene que haber disponibilidad suficiente de oxígeno. Ese es el secreto. El descenso inicial de la saturación de oxígeno muscular indica que al inicio del ejercicio se produce un aumento inesperado de demanda de oxígeno por parte del músculo y el sistema cardiovascular aún no ha reaccionado ante la demanda, cosa que hace de inmediato. Esto muestra la necesidad de calentar previamente antes de un esfuerzo. A partir de ahí, el ascenso constante de la saturación de oxígeno indica la preparación del músculo para la realización de ejercicio en condiciones adecuadas. En ese momento de reacción, la concentración de oxígeno está en torno al 64% para aumentar gradualmente conforme vamos calentando, consecuencia de la activación de la circulación sanguínea, del aumento de la temperatura corporal, del aumento de la respiración, de la disminución de la viscosidad muscular, entre otros factores. Todos estos son los que preparan a nuestro cuerpo para el esfuerzo y que todos quienes corréis de forma habitual seguramente habréis experimentado. Pasado un tiempo en que vamos incrementando paulatinamente el ritmo, la frecuencia cardíaca sigue aumentando para cubrir las demandas, tanto de nutrientes como de oxígeno, hasta llegado el momento en que nuestro corazón y nuestros pulmones llegan a su capacidad máxima y comienza a ser mayor la demanda de oxígeno que lo que el sistema cardiovascular puede ofrecer. El lactato se dispara ya de forma exponencial y en poco tiempo llegará la fatiga producida por una excesiva acidosis muscular. Bien, vamos a ver ahora qué enseñanza podemos sacar de esta información que nos sea válida para que ese equilibrio entre aporte de oxígeno y consumo del mismo por los músculos se pueda mantener a intensidades más altas, produciendo así una menor cantidad de ácido láctico y una menor fatiga. Una estrategia en la que no me voy a extender ahora porque he hablado de ella en muchos vídeos tiene que ver con la alimentación. Tanto dietas bajas en carbohidratos como ayuno intermitente obligan a nuestro metabolismo a adaptarse para ser más eficiente utilizando nuestra grasa corporal como combustible. Lo consigue, entre otras formas, favoreciendo la creación de más mitocondrias en nuestras células musculares que producirán ATP a partir de las grasas en presencia de oxígeno y sin que haya necesidad de utilizar tanta glucosa que es la que produce el lactato. Si nuestro metabolismo no está bien adaptado a utilizar grasas porque le damos muchos carbohidratos, siempre va a preferir la glucosa como fuente de energía porque es más rápida. Yo realicé este entrenamiento con más de 12 horas de ayuno y el cuerpo responde perfectamente al esfuerzo. Otra estrategia, que es en la que nos vamos a centrar ahora, es el de determinar los umbrales de esfuerzo en los que se produce ese lactato para luego establecer entrenamientos que faciliten la adaptación de nuestros músculos a utilizar de forma más eficiente este oxígeno. En la siguiente gráfica podemos apreciar cómo una vez pasada la fase de calentamiento, la primera curva de saturación de oxígeno muscular es prácticamente plana. Vemos como en el siguiente tramo experimenta un ligero descenso y que es más acusado en el último tramo. Estos cambios de tendencia suelen corresponderse con los umbrales aeróbico el primero y anaeróbico el último. El umbral aeróbico es el punto en el que el nivel de lactato en sangre empieza a aumentar. El estado de forma de cada persona determina la frecuencia cardíaca en este umbral aeróbico.
Por ejemplo, el umbral aeróbico de las personas con bajo estado de forma pues puede encontrarse en el 60% de su frecuencia cardíaca máxima, mientras que en personas más entrenadas puede pasar del 80% de esta frecuencia. Un umbral aeróbico más alto, en este caso más desplazado hacia la derecha, me permite entrenar a mayor intensidad sin que se acumule el lactato en mi sangre. Si el objetivo es trabajar este umbral aeróbico, la clave está en el entrenamiento de baja intensidad, intentando entrenar a frecuencias cardíacas solo un poco por encima de estas pulsaciones, que en mi caso sería un poco por encima de 136 pulsaciones por minuto. Los beneficios que obtendremos son creación de más capilares en el músculo que harán llegar más sangre al mismo y por tanto más oxígeno, y que nuestro cuerpo desarrolle la habilidad de utilizar la grasa corporal como fuente de energía, mucho más difícil de conseguir a intensidades más altas. Con la práctica y el tiempo esto se traducirá en que puedes seguir entrenando con más intensidad por más tiempo. El umbral anaeróbico es la máxima intensidad a la que puedes correr por un periodo de tiempo prolongado sin que se acumule demasiado lactato en la sangre. Cuando sobrepasas este umbral por el tiempo suficiente, los músculos se agotan. De igual manera, para desarrollar el umbral anaeróbico debes entrenar por encima de él. Esto en la práctica es que entrenarás principalmente un poco por debajo del umbral, sobrepasándolo de vez en cuando. En mi caso de ejemplo sería entrenar a 150 pulsaciones por minuto y por unos minutos rodar por encima de este umbral, con el objetivo así de aguantar más tiempo a pulsos altos sin llegar a la fatiga tan fácilmente. En esta zona estamos con valores de lactato que el cuerpo debe ir adaptándose metabólicamente para deshacerse de él y además utilizarlo como fuente de energía. Esta es otra de las ventajas de este tipo de entrenamientos progresivos del que os hablé en el vídeo pasado y que nos sirve para entrenar ambos umbrales. Y bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido de vuestro interés. Si es así, darme un like, suscribiros al canal a aquellos que no estéis suscritos y recomendarlo a las personas que creáis que pueden estar interesadas en estos temas. Nos vemos la semana que viene.